El mundo. Europa. Inglaterra. Principios del siglo XIX. Los coches son tirados por caballos. Aún no se ha inventado la luz eléctrica, ni el telégrafo, ni la radio. Y tener un esclavo sigue siendo legal, aunque no por mucho tiempo. 1809. Nace Charles Darwin en Shrewsbury. De abuelo médico y padre médico. Al joven Darwin solo le interesaba la naturaleza, desarrollando una gran afición por coleccionar todo tipo de bichos, piedras y plantas. Así fue creciendo el joven Darwin. Hasta que con 22 años se embarca como naturalista a bordo del Beagle en un viaje apasionante que cambiará su vida. El Beagle, magnífico navío de 3 palos y 10 cañones de la Armada Británica. Su misión, cartografiar las costas de América del Sur y reseñar y recoger muestras de todo tipo de animales y plantas. El viaje durará 5 años y dará la vuelta al mundo antes de su regreso a Inglaterra. Durante su aventura, el joven Darwin navegará por mares tempestuosos, conocerá tribus primitivas y cruzará grandes cordilleras, pero sobre todo, observará la naturaleza y recogerá montones de muestras para su estudio. La escala de 2 semanas del Beagle en las Islas Galápagos resulta crucial. En estas islas, refugio de pescadores y aventureros, el joven Darwin verá cosas que muchos años después le servirán para demostrar sus teorías. ¡Oh, carámbanos! ¡Cuánta diversidad hay en estas islas! ¿Reptiles marinos? ¿Tortugas gigantes? ¿Pingüinos tropicales? ¡Es increíble! Estas tortugas parecen iguales, pero tienen pequeñas diferencias según la isla en la que viven. Y todos estos pájaros parecen de la misma especie, pero tienen picos distintos porque comen cosas distintas. Esto hay que investigarlo a fondo. Y Darwin, en su afán de conocimiento, recolectó millares de muestras para su estudio. El Beagle finaliza su viaje y Darwin regresa a Inglaterra. Allí adquiere fama y popularidad al publicar sus diarios de viaje. Y mientras prosigue su trabajo de clasificación e investigación, va encontrando respuestas a las incógnitas que se le ocurrieron durante el viaje y también nuevas preguntas. ¿Por qué animales de una misma especie tienen características distintas según el sitio donde viven? ¿Cuál es el origen de las especies? Poco a poco, Darwin llegó a la conclusión de que los seres vivos evolucionan y cambian a lo largo del tiempo y que aquellos que están mejor adaptados sobreviven a los demás. Y en lugar de ver cada organismo como algo creado de forma independiente, imaginó la vida como un árbol evolutivo que se ramifica y ramifica. Y por fin, 23 años y 10 hijos después de su viaje, Darwin publica su gran obra El origen de las especies. Un libro revolucionario que cambió la forma de entender la biología y que dio origen a nuevas teorías científicas. En este libro, Darwin estableció el principio científico de que cada especie no siempre ha sido como la conocemos actualmente, sino que se ha transformado y modificado a lo largo del tiempo. 3 conceptos son importantes para entender las teorías de Charles Darwin: selección natural, evolución y origen de las especies. En los animales y en las plantas pueden aparecer de forma casual mutaciones o modificaciones de sus características, como por ejemplo una polilla que nace con una variación de color respecto a sus padres. Supongamos que esta mutación o nueva característica mejora la capacidad de sobrevivir de un animal en su entorno. Los animales con esa característica favorable, que se adapta mejor al sitio donde viven, tienen más posibilidades de alimentarse mejor y de tener más hijos que aquellos otros animales de su misma especie que no posean esa característica. Como los hijos heredan los rasgos de sus padres, los hijos de padres con rasgos favorables tendrán normalmente esos mismos rasgos favorables. Así, generación tras generación, un rasgo que en un principio tienen muy pocos individuos se va haciendo cada vez más frecuente hasta convertirse en lo normal dentro de la especie. A este proceso se le conoce como selección natural.
Con el paso del tiempo se van acumulando las mutaciones favorables y las especies van cambiando, adaptándose continuamente a un ambiente que no cesa de cambiar. Así es como se produce la evolución de las especies. Dos grupos de animales de una misma especie, si evolucionan en lugares distintos, con ambientes diferentes, pueden llegar a constituir especies distintas. De esta forma, un proceso tan sencillo como la selección natural nos ayuda a entender el origen de las especies. Charles Darwin fue uno de los hombres más importantes de su tiempo y es considerado por muchos uno de los científicos más influyentes de la historia. Sus teorías sobre el origen y la evolución de las especies fueron muy novedosas en su época y aún hoy en día son estudiadas y discutidas. Darwin murió en 1882. Su legado cambió el pensamiento de una época y abrió la puerta a una nueva forma de entender la ciencia, el mundo y el papel que juega el hombre en nuestro planeta.